Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy ha venido un prominente líder de la oposición democrática venezolana. Él fue precandidato presidencial y es una de las voces más lúcidas y esclarecidas de la política venezolana y es un combatiente por la democracia. Es Diego Arria, que acaba de llegar desde Caracas y lo recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Bien, pero podría estar mucho mejor. Pero después de la introducción tuya, imagínate, me siento magnífico. Perdona que te haga esta pregunta como de corresponsal escolar, un poco pueril, pero yo creo que recoge la curiosidad de la gente. ¿Quién es el presidente de Venezuela al día de hoy? No hay. Porque nosotros tuvimos unas elecciones que se las robaron. Por lo tanto, el que ocupa el lugar de presidente es un ilegítimo. Es un origen fraudulento. Entonces, la figura del presidente como tal no existe. Si Maduro no es el presidente, ¿qué cosa es? En Venezuela hay un sistema que está montado, 3 o 4 bases. Una sobre el populismo, sobre el comunismo, sobre las redes de la delincuencia organizada, sobre la base militar y todo eso controlado por Cuba. Es un caso inédito y tal vez inexplicable en América Latina. ¿Se puede decir que en tu país, tú acabas de llegar de Venezuela, hay una dictadura? ¿Maduro es un dictador? ¿O si yo digo eso estoy exagerando? Venezuela tiene una dictadura maquillada. Le ponen colorcitos para que la comunidad internacional pueda tener excusas suficientes como para mantener relaciones y aprovechar los recursos económicos de Venezuela, como por ejemplo hace UNASUR. Yo en el Comercio de Lima la semana pasada, en una entrevista decía que UNASUR estaban convertidos en unos coimeros, porque estaban simplemente aprovechando la riqueza venezolana. O sea, ese maquillaje sirve para que digan, no es una dictadura, no es comunismo. O sea, Maduro es un dictador. Maduro no tiene ni siquiera, Maduro es un ilegítimo. Yo no le doy ni siquiera la estatura para eso. El régimen como tal sí es un régimen de una dictadura. Y entonces, ¿y Enrique Capriles qué cosa es? Porque yo estuve la otra noche con él en Bogotá y yo lo llamé presidente. Para mí él es el presidente electo de los venezolanos. Para mí también lo es, y lo es para más de la mitad del país. El problema ahora es cómo en Venezuela no es suficiente triunfar para ganar. Hay que tener la fuerza para imponer ese triunfo, y ese es parte del proceso de rescate que yo creo que tiene que ser la máxima prioridad de los que creemos en la democracia. Pero si tú te encuentras con Enrique Capriles, ¿tú le dirías presidente como le dije yo en Bogotá? Sí, yo no tengo ni... Por cierto, tú fuiste el primero, y yo creo que eso fue una manera de acentuar para la América. ¿Hice bien? Hiciste muy bien. No. Ahora él tiene que asumir ese rol. Gracias. Bueno, yo solo quería recordarle que él tiene ese mandato, ¿no? Él tiene que asumir ese rol ahora de que él es el presidente electo y como tal se debe a lo que él dijo. Yo defenderé los votos, denme la confianza, yo liderizaré este proceso, pero como él tiene que estar consciente que cuando tú haces un cheque, como un voto, no son sin fecha y no son en blanco, sino que te lo dan para cierta fecha. Él tiene una fecha adelante. Él me dijo en Bogotá que él cree que a Maduro le sumaron 600.000 votos fraudulentos, ¿no? Que él calcula que sacó, Capriles digo, 7 millones casi y medio de votos, pero que Maduro no sacó 7 millones siquiera. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuáles eran los números reales el 14 de abril, Diego? Sí, yo la comparto. Puede que sean más incluso. Puede que sean hasta 800.000 votos. Hay una organización en Venezuela que se llama SDATA, que para mí es lo más calificado. Y SDATA dice, en el mínimo es de 600 a 800.000. Puede pasar del 1.000.000 de votos. ¿Y cuéntanos por favor, explícanos de una manera didáctica, sencilla, cómo es que fabricaban esos votos? ¿Cómo es que se los inventaban? Bueno, yo vi cuando tú le preguntabas eso a Enrique, un poco en el fondo. Yo tuve años diciendo que el Consejo Nacional Electoral, yo lo llamaba el Ministerio de Elecciones del señor Chávez. Y por eso me criticaba terriblemente la oposición, porque eso desestimulaba. Por eso yo el otro día oí a Enrique mismo decir que el Consejo Nacional Electoral estaba secuestrado por el régimen. Ese fue un día casi de fiesta para mí, porque dije,
El país se ha demorado 15 años en entender que estábamos a un sistema abusivo sobre el cual ha construido la perpetuidad del sistema del señor Chávez. Todavía no lo acabamos de entender que es así. Y el propio Enrique Capriles el año pasado, en octubre, cuando perdió las elecciones con Chávez, él mismo no lo había entendido. Él confiaba en el árbitro, ¿verdad? Sí, yo una vez... ¿Eso fue un error? Yo creo que un error muy serio, porque él dijo, se los digo ligerito, claro raspado, no hubo fraude, pero las cifras no eran las cifras del Consejo de los venezolanos, eran las cifras que le dio la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. En ese momento no teníamos las actas, creo que era el 5%, 3% de las actas. Fue una precipitación. Y el problema es que ahora estamos pagando el costo de 14 años de estar diciendo no desestimulemos a los venezolanos, si decimos que es un ente tramposo, la gente no va a votar. Yo siempre decía, no subestimen a los venezolanos. Los venezolanos son capaces de entender, mejor decirles a lo que tenemos que enfrentarnos para que salten, para que lo superen. Por eso estoy muy contento que después de 15 años la gente lo entienda que es así. Sin embargo, aparentemente no lo entendemos correctamente todavía. Recojo el espíritu de la pregunta que quedó ahí colgada, es decir, ¿cómo urdieron la trampa? Bueno, en parte de la impugnación que presentó la Mesa de la Unidad y el mismo Capriles, está el número de personas fallecidas que votan. Sí. Que se ha negado el Consejo Nacional Electoral a revisar. Enrique dio una cifra cercana a 200.000 personas. Son 220.000, decía. 220.000 sí. Muertos que votaron por Maduro. Exactamente. Y hay, por ejemplo, tal vez debo explicarte algo. El sistema venezolano en general, el régimen, está montado sobre listas. Típico de los regímenes policiales. Por ejemplo, si tú quieres comprar un carro en Venezuela o venderlo, entras en una lista que tiene el gobierno. Si vas a comprar una casa, un apartamento, igual. ¿Y quién controla esas listas? Las controlan los cubanos. O sea, el control sobre los ciudadanos en Venezuela es como el que tenía la Stasi en Alemania Oriental o en el régimen soviético. Entonces, toda esa telaraña, porque el sistema de inteligencia cubano es el que maneja el país. Entonces, ¿cómo lo agregan? Por ejemplo, Jaime Bailey no ha votado en las últimas 3 elecciones, porque está en Alemania o está en Miami. Ese es uno perfecto para meterlo a votar. Ahora, ¿cómo no te puedo yo demostrar eso? No me entregas el boleto donde tú firmaste, Jaime Bailey no firmó, yo firmé por ti. Ahí puedo agregar todos los que yo quiera. Claro, y ellos tienen esas listas de ciudadanos que están inscritos en el registro, que son casi 19 millones. Pero tienen 3 elecciones que no han votado y ellos saben perfectamente que ya tú no votas, a saber dónde estás. De manera que, si te estoy entendiendo bien, Diego, los que han tramado toda esta conspiración contra la democracia venezolana son los espías cubanos, es la inteligencia cubana. La inteligencia cubana tutela, piensa tú, manejan las cédulas de identidad en Venezuela, las hacen los cubanos. Los pasaportes, las notarías, los registros, el control de inteligencia, la policía. Yo te digo una cosa, Jaime, es una vergüenza, yo decírtelo en público acá, como venezolano, es el país menos soberano de América Latina. Es Venezuela. Y lo único que hacen es hablar de la soberanía. Es un país manejado por los cubanos. Y Maduro aún mucho más manejado por los cubanos que incluso el mismo Chávez, que fue el que entregó Venezuela a Cuba. ¿Tú crees que la señora Tibisay, Lucena, esta es una pregunta que a mí me atormenta, ¿ella sabe que han hecho trampa o ella es tan ingenua que hacen la trampa a sus espaldas y luego le dan unos resultados que a sus ojos son creíbles y ella dice, esto es lo que arrojan las máquinas, y ella santifica y convalida porque no sabe que han hecho la trampa? Ahí todos saben. Lo sabe todo el Consejo Nacional Electoral, lo sabe el presidente en ese momento, que era Chávez. Tibisay sabe. Bueno, no me cabe la Bueno, menor de duda. Vicente Díaz no me cabe duda que algo sabe, porque Tiene que saber. Esa misma noche él dijo, hagan un recuento, esto ¿no? Sí. Enrique te contó en esa conferencia de que nosotros pedimos que nos dieran los cuadernos electorales. Sí. Por cierto, el señor Carter, perdóname que me meta en un segundo en esto. Por favor. Carter, cuando fue al revocatorio en el año 2004, dijo que el sistema venezolano era perfecto. ¿Por qué dijo que era perfecto? Porque le enseñaron que uno agarraba la tarjeta de votación y había el cuaderno electoral, que lo firmaban. Eso es cierto, si lo hubiesen hecho así, era correcto. El señor Carter tendría que decirle ahora a los venezolanos, ustedes me engañaron y no están haciendo lo que yo validé, porque ellos se han montado sobre Carter.
Y porque en esta ocasión no han cotejado No. los resultados electrónicos con los cuadernos de votación. No lo pueden hacer, porque hacerlo sería reconocer de que nos han trampeado, de que es un fraude. Entonces uno se tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿vamos nosotros a poder rescatar esto por esa vía? No. Incluso el recurso que está ante el Tribunal Supremo de Justicia no será aceptado, eso es clarísimo. Porque el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano subordinado En Venezuela no hay Estado de Derecho, esa es a la dictadura. Exactamente, sí, un Estado sin Un Estado de apéndice. Derecho es una dictadura, no hay la menor duda. Bueno, pero entonces esto a mí me lleva a un callejón sin salida y yo te ruego que tú, que eres una de las mentes más lúcidas en Venezuela, nos ilumines, porque la pregunta es, bueno, ¿cuál es la salida a este entrampamiento? Yo te digo la Ha ocurrido un fraude, hay un gobierno ilegítimo de usurpadores. ¿Cuál es la salida constitucional prevista por las leyes? Tú dices una salida iluminada, la cosa está muy oscura en Venezuela. A veces yo la miro, convencional no será. ¿Cómo va a ser convencional? Fíjate, Venezuela es un país bajo la ocupación de una fuerza armada cubano-venezolana. ¿Por qué digo eso? Venezuela tiene, hoy en día hay 60.000 cubanos. Durante la guerra de la independencia... 60.000 cubanos admitidos por el gobierno, puede que sean más. Todos son soldados, no lo son. 4 o 5 mil se supone que son agentes de inteligencia, pero todos son formados militarmente porque es el sistema cubano. Durante la guerra de independencia en América, nosotros tuvimos 20.000 españoles solamente en Venezuela. ¿Ah? O sea que es una auténtica invasión. Nosotros estamos ocupados. Ocupados. En términos internacionales, parece mentira, Cuba es la potencia ocupante de Venezuela, así como los Estados Unidos es la potencia ocupante en Guam, etc. Aquí Cuba, que es un país pequeño al lado de Venezuela, es la potencia ocupante. Entonces, es un cuadro donde tú ves que no hay la menor articulación de libertad en Venezuela. Entonces, donde tú me dices cuáles son las salidas, no por hacer convencional. Los grupos paramilitares. Venezuela es el mayor asiento, la mayor guarida de grupos de narcotraficantes que hay en América Latina. El 60% de las drogas que salen a Europa pasan por Venezuela. ¿Y por qué pasan? Frente a la policía, frente a los oficiales de la Guardia Nacional, en cooperación. Hay 7 generales venezolanos indiciados por el tráfico de drogas, lavado de dinero. O sea, la cúpula militar venezolana está coludida, está vinculada nada menos que al tráfico de armas. Entonces, ¿Te puedo interrumpir ahí? Claro. Perdona si esta pregunta parece un poco afiebrada, pero yo siento esto genuinamente. El año 89 había una dictadura en Panamá. Una dictadura que además estaba coludida con el narcotráfico. El señor Noriega permitía que Panamá fuera un punto de salida de narcotráfico, ¿no? De envío de drogas a Estados Unidos. Y el señor Bush, padre, tomó la decisión de intervenir, de remover a esa dictadura asociada con el narcotráfico. Ahora en Venezuela me da la impresión de que las circunstancias no son tan distintas. Es decir, hay una dictadura que hace negocios con el narcotráfico. ¿Se justificaría una intervención más activa de los Estados Unidos? ¿O estoy siendo un poco jacobino? Yo hace 3 años di una declaración donde dije que la espada de la justicia internacional pendía sobre la cabeza de Chávez. Y decía, puede correr la misma suerte que el general Noriega. Y entonces, eso me costó que me invadieran mi finca y me asaltaran mi propiedad. Eso hace 3 años. Sí, exactamente. Yo estaba en Oslo dando una conferencia y justamente lo hicieron. Yo decía que las ramificaciones del narcotráfico con el régimen venezolano son muy cercanas. Hace un par de años el Instituto de Crisis Internacional, que tal vez es más importante del mundo en esa materia, yo formo parte de su grupo asesor, señaló que era imposible que el presidente de Venezuela, igual que el caso de Tibisay, no conociera las ramificaciones y las conexiones que tenía el narcotráfico, que hacían de Venezuela una especie de narcoestado emergente. Esa es la situación. ¿Tendría que dar un paso más o lo que ha hecho Obama y el secretario de Estado John Kerry es, en tu opinión, lo correcto? Estados Unidos ha jugado también un rol muy ambivalente. Yo siempre digo que sus anteojos están oscurecidos por el petróleo. Los intereses norteamericanos en Venezuela en materia petrolera fueron apaciguando. Por ejemplo, tenemos un embajador que decía, americano, no juzguemos a Chávez por sus palabras, sino por sus actos. Yo le decía, mira, las palabras son muy peligrosas. Fíjate, al final las palabras se convirtieron en realidad. Han sido muy acomodaticios. Toda la región
ha sido acomodaticia con el caso venezolano. Unos por interés económico, otros por temor. Nosotros somos las víctimas realmente de Venezuela, después de haber sido el país que más ayudó a los otros en la recuperación de su democracia, el que menos ayuda hemos recibido. ¿Y digamos, por qué en América Latina, ahora mismo, uno ve UNASUR, uno ve la CELAC, todos se pliegan con la dictadura de Maduro y por extensión con la dictadura de los Castro? ¿Por qué? ¿Por interés económico o por una aversión, una fobia a los Estados Unidos? Hay varias cosas. Yo creo que la última menos. Pero, por ejemplo, tú eres un gobierno como el de Chile, por ejemplo, un gobierno conservador. Tú te imaginarías que el señor Piñera sería uno de los adalides a favor de la democracia. Pues no. Entonces se tienen miedo porque Chile no tiene grandes negocios con Venezuela. Venezuela fue el país más solidario en el rescate de la democracia chilena. Yo personalmente tuve 4 o 5 ministros del régimen de Allende sacados de la isla de Dawson. En el caso de México, parecido. Entonces hay una mezcla. Unos son por intereses económicos, otros son por acomodos y otros por temor. El caso de Brasil, porque Brasil tiene el mayor número de contratos sin licitación pública de construcciones en la historia de mi país. Eso hace que Brasil sea un país muy interesado. Por cierto, hace pocos días Venezuela compró 3 aviones de Brasil por 90 millones. Esos mismos aviones los han comprado los chinos pocos meses antes por 45. Y está involucrada una empresa estatal brasileña. Nosotros somos como un pote de miel, Jaime, donde están como moscas dando vueltas. Claro. El otro día, Diego, en Caracas, conversando con el presidente electo Enrique Capriles, él me dijo que se dirigía a Lima. Que esta semana, la que está empezando hoy, iba a estar en Lima y que tenía la razonable expectativa de reunirse con el presidente Humala. Yo le dije, ojalá yo esté equivocado, pero yo creo que eso no va a ocurrir y que Humala en el fondo es un chavista agazapado y Humala no lo va a dignificar con esa reunión, como hizo Juan Manuel Santos en Bogotá. De hecho, hicimos una apuesta. ¿Podemos ver ese momento, por favor? Claro. Adelante. No metamos a todos en el mismo, porque, por ejemplo, el presidente Humala yo lo veo también muy equilibrado, Jaime. O sea, yo no soy de los que he visto posiciones ciegas, sino más bien ha sido, bueno, ¿qué pasa? Y eso es parte de mi trabajo, por eso voy yo a visitar los países. ¿Y usted cree? Para recordarle a los presidentes, mire, presidente, aquí hay que hacer una auditoría, la auditoría no se hizo, a ustedes le emitieron. Ojalá yo me equivoque, presidente Capriles. Ojalá yo me equivoque y en Lima el presidente Humala lo reciba a usted. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo Ojalá. que te puedo decir, Jaime, Perú es un muy buen ejemplo de que estas cosas a veces claudican. Pero el viaje a Perú se canceló. ¿Por qué, Diego? No conozco porque no he conversado con él sobre esa materia. En el fondo yo nunca he conversado con Enrique Capriles. ¿No tienes una relación cercana con él? Sí, conmigo su padre. Nunca hemos conversado. O sea, realmente nunca nos ha saludado, pero nunca he tenido la oportunidad de conversar. Pero han estado en los debates Bueno, estuvimos en los debates. como sí, candidatos presidenciales. Sí, estuvimos, sí. Yo creo que, bueno, él dijo que tenía problemas internos. Hay muchos problemas internos, hay miles de razones. No sé si la razón fue que tú ganaste en la apuesta o él la perdió. Yo estuve en Perú una semana antes, junto también con un par de diputados y el alcalde de Caracas. Perdóname que te diga, tu país ha sido el único país solidario en la parte de los medios de comunicación, del Congreso, con Venezuela. Incluso están recogiendo Los 1 millón de periodistas, firmas. bueno, los periodistas, por supuesto. Es Pero el impresionante. problema no es la prensa, el problema es el gobierno de Humala. ¿Tú crees que el gobierno de Humala, después de lo que ha pasado con Santos, que Santos recibió a Capriles y salieron a insultarlo y le dijeron que había puesto una bomba, que había descarrilado, eso es una matonería para intimidar al próximo que quiera reunirse con Capriles y entonces inmediatamente Humala se inhibe? Claro, pero cada país tiene que autovalorizar su dignidad, su sentido de dignidad, de soberanía. Yo creo que queda muy mal. A veces los estados reaccionan de cierta manera por su opinión pública de otra, y los pueblos observan el comportamiento y siguen, no, el gobierno de Perú es rehén de Venezuela o el de Colombia.
Incluso imagínate que Enrique quisiera ir a Brasil y que no lo reciba nada menos que el país más importante de América Latina, la quinta o sexta economía del mundo. Sería una vergüenza, ¿verdad? Yo, Capriles, iría a Brasil a ver realmente qué reacción tienen en Brasil, porque el Parlamento brasileño, que sí es democrático... Pero yo digo que el Parlamento brasileño sí lo recibe, pero Dilma no. Bueno, entonces... Y estoy dispuesto a redoblar la apuesta contigo. No, habla con él. Habla con él. Yo creo que la pone en una posición el gobierno de Brasil. Brasil quiere ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Cuando tú eres un miembro permanente del Consejo de Seguridad, tú tienes que tener la oportunidad de conversar con todo el mundo. Claro. No recibir, entonces eres al lado de Venezuela, eres un rehén porque tienes contratos de construcción con Venezuela. Sería una vergüenza. Sería una vergüenza, pero ganarías la apuesta. No, y sería la confirmación de lo que tú dices, que en la región, por intereses económicos, por grandes negociados o... Mira, ahí los sin tierra, el movimiento que es de los sin tierra en Brasil... yo estoy seguro que los brasileños temían en un momento dado que Chávez alborotara ese tema. Igual somos país fronterizo. O sea, fíjate, en el fondo, Jaime, la gente no acaba de entender que de la suerte de Venezuela depende casi toda la región. Esta elección no era solamente para los venezolanos. Los intereses aquí afectaban a Colombia, afectaban a toda América Latina. Esto es muy interesante lo que has dicho. Yo también creo que en Venezuela se juega la libertad, ¿no? Y por lo pronto la de Cuba. Sí. Bueno, si ¿no? nosotros, que la suerte de Cuba depende fundamentalmente Claro. de la suerte nuestra. Y el escenario nuestro, donde tú tienes iraníes metidos, donde tienes bielorrusos, donde tienes mafia. Nosotros somos un centro que puede incluso afectar más allá de nuestra propia región. Somos un peligro para la seguridad y la paz internacional. Y eso no ha sido bien entendido en América Latina ni en el mundo en general. Me están pidiendo publicidad. Tenemos que ir brevemente a una interrupción publicitaria. Antes te voy a preguntar algo que le pregunté a Enrique Capriles, a quemarropa. Yo le pregunté, ¿usted después de la muerte de Chávez ha rezado por la salvación de su alma? ¿Tú has rezado por el alma de Chávez, Diego? Jamás. O sea, que en eso no eres como Capriles. Yo podría rezar por el alma de todos los venezolanos que han sido víctimas del régimen más violento, perverso que Venezuela ha tenido en su historia. Regresamos con el candidato presidencial venezolano Diego Arria. Ex. Por si acaso me queda problemas ahora en Venezuela. Bueno, yo te estaba postulando. Regresamos con Diego después de la pausa. Conversando con el político, diplomático, escritor venezolano, ex candidato presidencial Diego Arria, uno de los líderes más prominentes de la oposición democrática en Venezuela. Tú querías ser presidente de Venezuela el año pasado, Diego. ¿Todavía quieres ser presidente de tu país? Tú dijiste hace ratico que ya me has hecho una pregunta que me arropa, no me vas a hacer dos ahora, ¿no? Era una sola. Estoy siendo un poco despiadado. No, fíjate, este es el momento de Enrique Capriles. ¿Tú apoyas a Enrique Capriles? Sí. Ahora, el error sería que Capriles interpretara que el momento del país es el momento de él. Los países tienen sus momentos que son distintos. Por ejemplo, a mí me preocupa cuando dice uno, bueno, yo puedo esperar 2 años, 4 años, 5 años. No, el país no puede esperar tanto tiempo. Si tú le preguntas a la señora que le mataron su hijo la semana pasada si hay que esperar para cambiar el gobierno, te dirá que no. O sea, aquí no se trata de decir yo puedo esperar. No, el país no puede esperar. Es un país que va a reventar. Pero eso que tú estás diciendo entonces es una crítica constructiva a Enrique Capriles. Sí, claro. Porque a mí me da la impresión de que él dice hay que hacer acopio de paciencia y esperar 2, 3, 4 años, al 2015 a que tengamos mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Tú no compartes esa paciencia? No, porque mira, yo hablo con los presos políticos, con la gente que sufre en el país, y que tú le digas a un preso político, no, mira, vamos a esperar hasta el año 15 o el 17 o el 19, yo encuentro eso una gran crueldad. Claro. ¿Hay presos políticos en Venezuela? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos el inspector Simonovic, por ejemplo, tenemos la juez María Fiuni, tenemos un conjunto de personas que están, pero sobre todo tenemos un grupo de personas que están
mediatizados en su acción porque están bajo control judicial. O sea, el instrumento judicial venezolano es el instrumento de persecución. Claro. Recuerda, en Venezuela tenemos un instrumento de persecución gravísimo. Que también lo han, digamos, desplegado contra ti, ¿no? Bueno, fíjate, por ejemplo, incluso los que salimos ahora afuera, este señor, el ilegítimo, como yo lo llamo, dice que podemos cometer crimen, traición a la patria. Sí. Y yo digo, ¿cómo que traición a la patria? Traición a la patria es lo que hacen ustedes. Le regalaron a Cuba, a nuestro país, las Fuerzas Armadas las doblegaron ante los cubanos. Eso es traición a la patria, regalar el dinero a los venezolanos. Es como ahora hablan ellos del gobierno de la calle. El gobierno de la calle es el AMPA en la calle, los buhoneros en la calle, la informalidad. Eso es el gobierno de la calle. No, cualquier cosa que uno diga en Venezuela puede ser interpretado como traición a la patria. El otro día le pregunté a Enrique Capriles, al presidente electo Capriles, si una parte del mando militar, enterada de la dimensión del fraude, ¿no?, y de la corrupción y de la infiltración cubana en Venezuela, una parte del mando militar decide desalojar del poder a Maduro y echar a los espías cubanos, y toman transitoriamente el mando y convocan a unas elecciones libres cambiando el árbitro para que esas elecciones sí sean confiables. ¿Tú verías ese movimiento institucional con simpatía o me dirías como Enrique Capriles, no, eso es un golpe de Estado, yo me opongo? En las Naciones Unidas hay un procedimiento que se llama un non-paper, que es un papel que no existe. Y que sepa la gente que tú has sido secretario general adjunto de Naciones Unidas, ¿no? Sí. Con Entonces, Kofi Annan, o sea, eras exacto, el brazo derecho de Kofi Annan. Era uno de ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú puedes escribir en un papel una situación, un diagnóstico, no tiene dueño. Analicemos lo que tú estás diciendo, como si tú y yo aquí en secreto estemos conversando ese tema. ¿Puede ocurrir? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas en Venezuela? Teóricamente, es preservar la integridad territorial, la seguridad del país. ¿La están preservando? No. ¿Están asegurando? No. ¿Qué significa eso? Que es una Fuerza Armada fundamentalmente institucional de Chávez, como yo le llamaba. Yo sé así, son institucionales de Chávez. Casualmente ayer, el ministro de la Defensa, que se llama Molero, aunque yo le llamo Malero, porque es realmente Malero, este señor dijo que las Fuerzas Armadas eran chavistas, socialistas. Lo dijo, y dijo además que los cubanos estaban ayudándolos los elogió. Esto es una a vergüenza. modernizarse. No, este señor es una vergüenza. Entonces, ¿qué significa eso? No tenemos Fuerza Armada. Entonces, en un cuadro, yo siempre digo, la salida no será convencional. Afortunadamente, nadie me pregunta qué es no convencional. Pero no convencional es la responsabilidad constitucional que tienen las Fuerzas Armadas en Venezuela de preservar la integridad del territorio, preservar la soberanía venezolana, que esto la han liquidado. Nosotros estamos en un proceso de fermentación. Algunos dicen, no, hay que esperar a que implosionen, esto va a caer de una u otra manera. No, la única manera que yo conozco... Sigue, por favor, no quiero interrumpirte. No, yo sé que tú me quieres precisar. ¿Tú crees que Yo te voy a precisar, sí. es razonable, gracias por usar de esa manera tan benigna el verbo precisar, es razonable decir que Maduro va a renunciar? No. No puede que lo renuncien, es una cosa distinta. Wow. Yo creo que este personaje ha sido tan deprimente incluso para su propia gente. Lo que te dijo Enrique es verdad, perdió 1 millón de votos que eran de Chávez para este lado, las encuestas indican que va colapsando. Es realmente un caso patético, yo creo que es más patético para los seguidores incluso que para el resto del país. No renuncia de ninguna manera. Pero si fuera más o menos posible el escenario en el cual lo obligan a renunciar, ¿quiénes serían aquellos que lo obligarían? Los únicos que en Venezuela pueden obligar a hacer algo son 2 cosas. Para mí, la primera es la gente en la calle. Tú te recordarás, el muro de Berlín, llamó el señor Gorbachev a Honecker y le dice, ¿qué pasa? Dice, bueno, los alemanes están pasando al otro lado. ¿Y quién los convocó? No sabemos. ¿Y quién eran los líderes? No tienen líderes. Pasaron. La gente en la calle. Bueno, ahí hay un poder latente. Eso es incontenible si se inspira. Pero en ese sentido, Diego, permíteme hacer esta pregunta. Después del fraude del 14 de abril, Enrique Capriles, el presidente electo, convocó a la gente a la calle, a una manifestación ante el CNE. Dijo, bueno, vamos a marchar, a protestar. Había el espíritu. Y sin embargo, luego desactivó la marcha. Dijo, no, tenemos temor de que nos van a infiltrar, de que va a haber actos de violencia. Canceló la propia marcha en la calle que él había convocado. ¿Eso fue un error o fue un acierto? Yo creo que fue un gran error.
¿Por qué? Mucha gente que te dice, bueno, eso era tirar a la gente a la calle, puede haber muertos. Te digo algo. Nosotros teníamos en ese momento, los presidentes UNASUR estaban en Venezuela. Teníamos unos 300 periodistas del mundo entero que estaban cubriendo. Ellos eran sido los auditores de lo que iba a ocurrir ahí. Yo le pasé una nota a Capriles y le dije, mira, no lo desmovilices, no lo hagas al centro, hazlo en el este de Caracas, porque el país y el mundo vea que hay una manifestación. Yo le dije, mira, es que hay algo que sucede en Venezuela. Este conflicto nuestro es tan inédito, tan extraño, que es difícil evaluarlo. Yo he tenido la posibilidad y la oportunidad y el privilegio de participar en muchos escenarios en el mundo en este tipo de conflictos, aún peores. Como negociador de Naciones Unidas, ¿verdad? Sí, lo único que falta es ponerme un casco azul e ir a esas reuniones. Claro. Entonces me doy cuenta de que en el caso venezolano, 8 personas ahí no pueden tener las respuestas. Este problema es mucho más complejo y no se le está dando la atención de cómo enfrentarlo. Entonces, en el caso este yo decía, hagámoslo en el este. Si nosotros, por ejemplo, Capriles dicen eso, que él es gandiano. Yo le digo, la gente olvida que detrás de Gandhi murieron cientos de miles de personas. Gandhi, por cierto, decía Jaime algo, él decía, si tú tienes violencia en el corazón, úsala, pero no uses la resistencia pacífica como una excusa para encubrir tu impotencia. Y decía, yo no te puedo enseñar violencia porque no creo en ella, pero sí te puedo enseñar a no doblar la cabeza ante nadie y no humillarte ante nadie. Este es el gran pacifista, porque una cosa es ser pacífico y otra es ser pasivo. Entonces yo decía, en este momento nosotros tenemos que demostrarlo. Si nosotros no hacemos una Pero es muy demostración... interesante lo que tú has dicho. Una cosa es ser pacifista y otra cosa es ser pasivo. Son dos cosas muy distintas. Y a mí me da la impresión de que después del fraude no se ha todavía expresado de una manera vigorosa la sociedad que ha sido burlada. Es No decir, le hemos hecho sentir No. al mundo de que nosotros ganamos las elecciones. no, ¿verdad? No. Incluso tú haces, en el escenario internacional, yo estuve en una reunión el otro día internacional, entonces te decían, ustedes están en su casa. Sin embargo, mira, hay 27 crisis urgentes en este momento. Mali hay que mandar 14.000 soldados. En Irak, ¿qué está pasando? En Siria, ustedes están en su casa, quédense tranquilos. Mientras ustedes están en su casa, el mundo no va a poner atención. Yo vi lo de Ucrania, por ejemplo. En Ucrania es una placita, la famosa Revolución Naranja. Nosotros hemos llenado plazas 1000 veces más grandes. Con mucha más gente. Pero con muchísima más gente. Pero entonces, porque un fraude es un robo. A Enrique Capriles Es un robo. le han robado la elección. Bueno, no a Capriles, nos han robado a todos nosotros. Por eso, a los venezolanos libres. Pero a veces da la impresión de que el presidente electo Capriles dice, sí, me han robado la elección, pero uno nota que está como aliviado o hasta contento. Es decir, que uno dice, pero si te han robado la elección tendrías que estar más molesto, que tendrías que estar cabreado. Y no parece un hombre que ha sido robado. ¿Me explico? Sí, yo te digo una cosa, en ese particular. Si uno siente que lo han robado, uno tiene suficiente humildad para decir, no me han robado a mí, yo represento a estos millones de personas. Entonces nos robaron a todos. Entonces, a pesar de que yo pueda tener una disposición a decir yo puedo esperar o tal cosa, yo tengo que decir, caramba, tengo una responsabilidad global. Yo siempre digo que la resignación es un derecho individual. La resistencia es una obligación moral de los líderes que tienen que ejercerla. Para mí está la gran diferencia allí. Estamos conversando con Diego Arria, tenemos que ir brevemente a la publicidad, no sin saludar efusivamente a Mira Leibel, que nos acompaña esta noche aquí entre el público y que está cumpliendo años. Un aplauso para ella, por favor. Regresamos después de la pausa. Programa. Estamos conversando con Diego Arria, que es una de las voces más respetables de la política venezolana. No solo es político, ha sido diplomático, escritor, ex candidato presidencial. ¿Tú llegaste a conocer a Chávez personalmente, Diego? Lo vi a las 4 o 5 de la mañana, el 4 de febrero del 92. Yo ingresé con el presidente Pérez al Palacio de Miraflores, que lo habían tomado, 4 o 5 de la mañana, y conocí a Chávez cuando vi la sangre en la puerta del despacho del presidente Pérez, del teniente que venía a matar a Pérez por instrucciones de Chávez. Ese día lo conocí. O sea, vi las huellas de sangre de este hombre que ha provocado una gran cantidad de muertos.
Y por cierto, luego pasan los años, yo estaba en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, en Council of Foreign Relations, era lo que llaman un fellow. Y él fue a hablar, y yo me puse al final del salón y atravesó el salón y me agarró por los brazos y me dijo, hola Diego, yo en mi vida lo he visto. ¿Cómo estás? Le dije, bien, ¿y tú? Entonces me dijo, esta mañana en las Naciones Unidas los periodistas me preguntaron por ti. Y yo le dije, ¿qué les diste? No, que estabas bien. Bueno, Diego, con lo cual me rayó con todos los presentes que pensaron que yo era muy amigo de él. ¿Y tú alguna vez votaste por él, digamos, el año 98 o el año 2000, que fueron dos elecciones presidenciales en las cuales algunos venezolanos cándidos, de buena fe, olvidando el pasado golpista de Chávez, creyeron que él era la salida, ¿no? Que era un socialdemócrata moderado, que criticaba la dictadura de Cuba, la criticaba, que era amigo de Gustavo Cisneros y que era una manera de reinventar la democracia venezolana, ¿no? No era Deco, no era Copellano, pero era... Muchos votaron por Chávez creyendo que él era un demócrata, genuinamente. ¿Tú caíste en la trampa? No, fíjate que solamente en este mismo sitio de Mega estaba María Elvira. Sí. María Elvira hizo un debate en el año 98. A mí me escogieron como independiente y lo que hoy en día es un diputado que se llama Irán Gaviria, era por Chávez. Y tuvimos este debate, entonces le decía, mira, lo que va a pasar en Venezuela por la reforma de la Constitución, van a acabar con la democracia. Yo dije esto de que Chávez lo había conocido esa madrugada y me dijo, no, eso fue un acto de rebeldía, etcétera. No, para nada, yo vengo combatiendo esto clarísimo desde el año 92, siempre lo he dicho claramente, que Venezuela estaba condenada, el futuro, sobre todo los más jóvenes y de los más pobres, por el señor Chávez, como lamentablemente ha sucedido. Tal vez porque tú, como un colaborador directo del presidente Carlos Andrés Pérez, viste la sangre derramada ahí, a las puertas del despacho presidencial. Yo vi a Carlos Andrés pasar, estaban limpiando la sangre. Pasó, después pasé yo, el almirante Carratú, que era su jefe de la Casa Militar, y era un teniente que venía por instrucciones de este señor a matarlo. A matarlo. Pero fíjate, el ministro... Por órdenes de Chávez. Claro, el ministro del Interior de Venezuela hoy en día, que es un general, ya te diré cómo se llama, porque uno procura olvidar los nombres de la gente que hace este tipo de cosas, era un capitán en ese momento, es el que ataca a la Casa Presidencial, le meten morteros, casi matan a la esposa del presidente Pérez. Es la única vez en la América Latina que unos militares han intentado matar a la esposa y a la familia de un presidente de Venezuela. Esos son estos tipos. Bueno, esos son. Y Diosdado Cabello estaba claro, entre los golpistas esa noche, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tenemos en Venezuela, fíjate, en el exterior y en Venezuela, que no acabamos de entender. Venezuela no está bajo un gobierno, es una pandilla de civil y militar que ha secuestrado al país. Y entonces los códigos de comunicación de las pandillas solamente las conocen ellos. Entonces por eso uno no los descifra, no son anticipables porque no son un gobierno en el sentido formal, son una pandilla militar y civil. Qué curioso lo que has dicho, es decir, no son un gobierno, son una pandilla, ¿no? Y se comportan como tal. Una gavilla de forajidos, de ampones. Y se comportan de esa manera. Por eso es que persiguen a la gente, tienen un sistema de persecución, de intimidación. Pero si eso es así, y yo suscribo la tesis de que son unos mafiosos de pacotilla, unos conspiradores, puede que terminen entrematándose. ¿O no? Bueno, sí, a mí hay un periodista venezolano, hoy diputado, Miguel Ángel Rodríguez, muy valiente, tiene un programa en Radio Caracas. ¿Cómo no? Lo conozco. Y muy amable me presenta y hace una cosa generosa como tú has hecho conmigo, presentándome. Y yo digo, mira, yo creo que tú estás equivocado de invitado. El tipo me mira, ¿cómo? Tú has de invitar aquí a un especialista en mafias, en pandillas, y le recomendé aquel libro que se llama La Mac Mafia. Justamente por eso. Entonces, claro, el manejo entre ellos mismos, nosotros mismos no podemos saber cómo se está manejando internamente, porque no pertenecemos a ese tipo de acciones y de comportamientos. El día que los venezolanos, que honestamente siguen al régimen, o que seguían al señor Chávez, se enteren de cuál es el comportamiento de esta gente, cómo han robado el país, cómo han asaltado el patrimonio nacional, la cantidad de violaciones que han hecho, los van a sacar a patadas. A patadas, Jaime. En este momento, si hubiera unas elecciones, unas nuevas elecciones, porque hay que pedir nuevas elecciones, ¿no? Sí. ¿En qué proporción ganaría Capriles? Bueno, no van a llamar las elecciones, eso... No. No. Entonces, en el caso teórico, yo creo que Capriles le daría una paliza
al ilegítimo, al innombrable, al ilegítimo. Al innombrable. Bueno, no van a llamar a elecciones presidenciales, pero sí a unas elecciones municipales, no sé si en noviembre o en diciembre, y creo que el presidente electo Capriles tiene la esperanza de ganar esas elecciones municipales, pero con el mismo árbitro. Bueno, él dijo ayer algo así como que su gran ambición era superar la votación de abril en diciembre, y yo hice un tuit y le dije, Enrique diciendo, la mayor aspiración es rescatar tu triunfo. Yo vengo... ¿Y qué entiendes tú por rescatar su triunfo? Bueno, hacer valer que fuimos la mayoría. O sea, no es que nos robaron el carro y vamos a comprar un carro más chiquito, que son las municipales. No, nos robaron el carro, vamos a buscar quién nos lo robó. Ahora, no vamos a ir a la misma agencia que te vende el carro, que es el CNE, sin protestar. y a pedirle un carro más pequeño. No, sí, un carro sin repuesto, sin caucho repuesto. Te digo una cosa, fíjate, aprovecho esa pregunta. Yo que viajo por todo mi país, hay gente que tiene años formándose para ser concejales, alcaldes, y que yo les diga que eso no tiene importancia, ser un crimen. Yo soy gobernador, yo sé lo que eso significa. Pero también los líderes políticos tienen que explicarle a ellos que si perdemos el espacio fundamental, que es la presidencia de la República, en un país centralista como el nuestro, esos espacios van a valer muy poco. Hay una ley del poder comunal, Jaime, en el cual no solamente van a desaparecer esas municipalidades, sino hasta la propia Asamblea Nacional. El sistema cubano político de la elección de tercer grado va a surgir en Venezuela. Si nosotros no rescatamos el triunfo de Capriles y de todos nosotros los venezolanos, vamos a perder todos los espacios. Y aquí no se trata de decir que vamos a esperar al año 15 o al año 30 y que vayamos ganando más, porque el sistema de perverso que está montado sobre el sistema electoral, sobre el sistema judicial y sobre una fuerza armada con una cúpula militar corrupta y entregada a los cubanos, hará imposible que nosotros podamos salir. Esta es mi última pregunta, Diego. ¿Cuándo finalmente habrá democracia en Venezuela? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Fíjate, yo creo que el legado más grave de Chávez fue dividirnos. Este hombre rasgó el alma nacional de una manera tan cruel, que ya los ánimos están encendidos de ambas partes, Jaime. No solamente que los chavistas contra los disidentes, no, también los disidentes. Esa es la realidad. Por eso yo siempre me he empeñado a decir, mira, Venezuela no saldrá en partes. O sale toda o no saldrá. Eso significa que si nosotros no buscamos una manera de reencontrarnos, no vamos a tener solución. Eso no se llama diálogo, eso se llama comprensión. ¿Es posible en este momento? Yo lo veo muy difícil. Con una gente que se comporte como una pandilla, no hay posibilidades de negociación ni de diálogo. Y utilizar los mecanismos exclusivamente de los votos, como hoy lo dice, es correcto, así como nos comportamos los demócratas. Pero también tenemos que demostrar con la presencia, como usted decía, Gandhi era pacífico, pero no era pasivo. ¿Y tú estás entonces a favor de salir a las calles a mostrar esa inconformidad? Fíjate, por ejemplo, en Egipto, la Plaza Tahrir, hoy hay una plaza que se llama Tamski en Turquía también. La gente se pone en la Plaza Tahrir no mataban a la gente, pero Barak, el gobierno cayó. Cayó por el movimiento Mubarak, popular. Justamente la gente de Caramba, aquí hay una mayoría. Y si nosotros no hacemos sentir la mayoría, seguimos en nuestras casas. Pero te vuelvo a repetir, resignarse es un derecho de cada uno de nosotros. Activarse es una responsabilidad de los líderes. Aquí en el programa, Álvaro Uribe, un adelanto. ¿Le parece el escenario correcto, La Habana, Cuba, para negociar con las FARC? Cuando yo era presidente, en alguna conversación con Fidel Castro, él me dijo que él ya no ejercía influencia en la FARC. Diego Arria, mañana en el programa, Álvaro Uribe, gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana. Happy birthday, mira.